buenos días. Hola, buenos días, sí lo escucho. Perfecto, pues si gustas, Astrid, por respeto a tu puntualidad, vamos a dar inicio a la sesión. El día de hoy, pues vamos a ver los contenidos o vamos a repasar la información de la unidad número 2, que es ahorro, crédito, inversión, del módulo 13. Ujú. Bueno, el objetivo de esta semana es que ustedes puedan conocer pues esta información, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. Vamos a ver algunos temas, las implicaciones de la movilidad, migración, la familia en la migración, movilidad y educación, salud en la migración, ahorro y compras inteligentes. Vamos a profundizar un poquito en esta semana con respecto a estos temas. El objetivo en específico de esta semana es que ustedes puedan llegar al análisis de las tasas de crecimiento poblacional, cómo las obtenemos, qué significan, sobre todo la interpretación. A veces hacemos los cálculos muy bien, pero la interpretación puede tener desventajas y bueno, pues lo que queremos es que ustedes puedan conocer y sobre todo interpretar lo que significa. Vamos a establecer criterios de economía básica y bueno, pues saber cómo, cuándo, dónde invertir o comprar. Este tema a mí se me hace muy interesante, sobre todo para la aplicación de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con el primer tema, Ingrid, que es la movilidad social. Ingrid, ¿qué pudiste revisar en los contenidos que era la movilidad social? ¿Qué o cómo podrías tú definirla o a qué te suena si no has tenido oportunidad de revisar los contenidos? ¿A qué te suena? Soy Astrid. Am, pues básicamente me suena a el traslado de un Ajá, lugar a otro por parte de la población enfocado a distintos factores. ok. Vamos a ir viendo que esta movilidad social, en efecto, es un desplazamiento de las personas hacia otros lugares. De sus lugares de origen, bueno, pues se van a otro lugar a vivir, ¿no? Generalmente lo hacemos para mejorar nuestra calidad de vida, para buscar diferentes oportunidades, ya sean educativas, económicas, familiares, etc. Por lo general, nos movemos por dos motivos principales, la económica y la educativa. La económica, ¿por qué? Bueno, pues yo soy de un lugar y encuentro una oportunidad de trabajo en otro lado, me movilizo, ¿verdad? Me voy a ese lugar donde hay esa oportunidad de trabajo. O en el lugar en el que yo vivo no hay oportunidades de trabajo. Y entonces me movilizo a otro lugar donde pueda tener esta oportunidad de pues poder trabajar, ¿verdad? Puede ser también educativa. A lo mejor donde yo vivo no hay la institución educativa que me ofrezca lo que yo quiero estudiar. Y entonces me voy a otro lugar a buscar y a prepararme para poder estudiar aquello que yo estoy seleccionando. Esta movilidad vamos a ver que tiene un impacto en nuestra sociedad. Puede haber cosas positivas, pero también va a haber cosas negativas. ¿Por qué? Por ejemplo, en nuestro país, una de las situaciones que se presenta mucho es que hay lugares donde no hay oportunidades de trabajo, ¿no? No hay donde los padres de familia, por ejemplo, puedan trabajar. Entonces, al no haber donde haya ingresos, lo que deciden es irse, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Se van de mojados y bueno, pues se van allá a Estados Unidos. Durante mucho tiempo, ¿no? Vamos a ver que hubo lugares en nuestro país que quedaron despoblados de hombres. Vivían las mujeres con los hijos prácticamente. Y pues va teniendo una repercusión importante en el entorno social, porque esta figura paterna, bueno, pues no va a estar presente en todas estas familias que pues finalmente también forma parte pues del crecimiento integral de
pues los niños, por ejemplo, ¿no? Había lugares donde las mujeres eran las que sembraban, atendían la tierra, hacían las labores, pues ya de los hombres porque no había. Entonces vamos a ver qué impacto va teniendo esta movilización en estas situaciones, ¿no? Ahora lo vemos sobre todo con, en el gobierno de Trump, donde hubo hubo mucho ataque, ¿no? Sobre todo a los latinos para regresarlos a sus lugares de origen. Y que, bueno, pues muchas familias quedaban completamente destrozadas, ¿no? El papá lo mandaban, se quedaban los hijos, bueno, esta situación lo que va a ir generando también en el entorno social. ¿Ya me escuchas mejor, Ingrid? Déjame ver. Dame un momentito. Me voy a cambiar de... ¿Me escuchas mejor, Astrid? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Espero que con el cambio de red esto funcione más. Bueno. Entonces vamos a ver cómo también la movilidad va a tener impacto en la sociedad, en la parte educativa, también en otros aspectos, ¿no? Y que bueno, pues lo importante será ir viendo cómo esto va transformando también nuestras sociedades y nuestras comunidades. Una definición que hemos estado viendo a nivel internacional que tiene un gran impacto es la globalización. La globalización va a influir de manera muy importante en la movilidad social. ¿Por qué? ¿Qué es la globalización? La globalización es cuando los países, los lugares se abren a todo el mundo prácticamente. En la parte económica, por ejemplo, la globalización es, yo vendo zapatos, por ejemplo, en Guanajuato, que son que es la industria más fuerte del lugar. Y bueno, pues vendo zapatos y hago mis diseños y compito contra mis compañeros que venden también zapatos. Pero bueno, pues mi competencia es local, ¿no? Y entonces, eh, vamos, ¿no? Cada quien vende a veces cada tipo de zapato, etcétera. ¿Qué pasa con la globalización? Con la globalización ya no solamente voy a competir con mis compañeros locales que venden zapatos, sino con los chinos, los japoneses, los americanos, los alemanes, los italianos, los franceses, los españoles, que pueden traer el producto y vender su zapato en el lugar en el que yo vendo. Y entonces esto, bueno, pues va a generar cierta, pues mucho más competencia, que yo tenga que ser más competitivo, etcétera, ¿verdad? Y también la globalización, por lo tanto, va a generar movilidad social. ¿Por qué? Porque, bueno, pues va a haber, por ejemplo, personas que quieran trabajar en México y que vengan de Alemania, que vengan de Francia, que vengan de España. Ya no solamente vamos a contratar mexicanos, ya al estar tan abierto esto de la globalización, pues la gente se va a movilizar a diferentes lugares. Igual nosotros, ¿no? Vamos a poder movernos a otros lugares para buscar quizá una mejor calidad de vida. Y bueno, pues en esta movilización vamos a ver también las repercusiones que va teniendo. El que muchos latinos se vayan a Estados Unidos, bueno, pues va a tener un impacto para Estados Unidos, porque esa gente requiere casa, salud, comida, etcétera, y que bueno, pues va a impactar también en la economía de esos países. En este sentido, vamos a ver sobre todo a las familias migrantes. ¿Quiénes son estas familias migrantes? Bueno, pues estas familias que se van a otro país, a otro lugar, a vivir, que dejan su lugar de origen y que se van. De acuerdo a la Organización Internacional de Migrantes, nos dice que un derecho importante de los migrantes es vivir con su familia en el país al que se llega, porque esto le permite una participación en la sociedad en la que se encuentra. Y bueno, pues tiene derecho a una reunificación familiar que está directamente vinculada con la dignidad y tiene un impacto directo en la cohesión social. Es decir,
Necesitamos que no solamente se vaya el papá, ¿verdad? A buscar una mejor calidad de vida y se quede aquí toda su familia, porque va a haber un impacto. Y bueno, pues vamos a ver que esta organización nos dice que estas familias pues también tendrán el derecho de poder reunirse con sus familias en esos países a los que han llegado para también impactar a nivel social. ¿Por qué? Porque bueno, con la familia vamos a poder nosotros tener un desarrollo amplio en muchos sentidos en las sociedades. Cuando una familia vive, bueno, pues integrada en un lugar, pues esta familia puede también cooperar para el desarrollo de su entorno, ¿verdad? Vamos a tener, bueno, pues a la gente que es cercana, a la que queremos más, y bueno, pues también esto va a impactar hasta en la parte emocional de las personas. ¿Qué impacto va a tener la movilidad con la parte de educación? Bueno, comentábamos al inicio que uno de los aspectos es esta parte en la que la gente se va a otro lugar para poder acceder a una educación en específico, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, de los estados se va al Distrito Federal, donde está el Politécnico, está la UNAM, eh, están pues todas estas instituciones educativas, ¿no? De gran prestigio. Y entonces se da esta movilización. ¿Qué impacto va a tener? Bueno, pues también esta migración estudiantil tendremos que conocerla para conocer cómo es la migración de esta gente a estos lugares con respecto a todo el total de la población. Por ejemplo, yo les puedo compartir, ¿no? Yo estudié en la UNAM, en Ciudad Universitaria, y bueno, pues era muy interesante observar que un gran porcentaje de mis compañeros venían de otros estados, ¿no? De Veracruz, de Tabasco, de Michoacán, de otros lugares, y que se habían movilizado solos, ¿no? Vivían solos porque pues se iban, ¿no? A la UNAM a estudiar una carrera universitaria. Y bueno, pues esto va a tener un impacto, porque en el lugar en el que llegan, pues también se requieren servicios, atención, etcétera, para todos estos estudiantes que llegan. Ahorita, bueno, pues estamos teniendo una gran oportunidad, sobre todo con esta formación digital, ¿no? La educación en línea, que nos está permitiendo eh, evitar, ¿no? Que la gente, estos muchachos, por ejemplo, tenían que ir a vivirse solos, pagar pues una habitación, alimentación, todos los gastos que se generaban, todo el impacto a nivel social y en su familia, y que bueno, en el momento de tener la oportunidad de estudiar en línea, bueno, pues ya no tienen que movilizarse, ya desde sus lugares pueden conectarse y puedan acceder a una educación de calidad y bueno, pues esto también nos va a ayudar en ver cómo va a ir modificándose, sobre todo después de esta situación de salud, esta situación de la migración. Algo que me llama la atención, sobre todo en la parte laboral y que se me hacía muy interesante, es ver que muchas empresas, cuando empezó la situación de salud, pues mandaron a su gente a trabajar en sus casas, ¿no? Y entonces descubrieron que en muchos de los trabajos eran mucho más productivos, tenían mejores resultados y ya no necesitaban gastar tanto en sus grandes oficinas para albergar a todos los colaboradores. Esto se me hace muy interesante porque esta migración podemos también controlarla con el ofrecer fuentes de trabajo desde el lugar en el que tú estás. Leía un artículo de Google, por ejemplo, que decía que pues tuvo que mandar a su gente a trabajar en casa y se dio cuenta que estaba dando resultados bastante satisfactorios y que pues ya iba a poder contratar gente de todo el mundo sin que tuviera que vivir o trasladarse a Estados Unidos, donde tiene su sede, sino que muchos de estos trabajos ya podían estar la persona en la India, en Alemania, en Egipto, en México, en Colombia, en Brasil, y que le permitiera no tener que movilizar a las personas de su lugar de origen. A mí esto se me hace muy interesante y sobre todo en estos temas de movilidad. Bueno,
La educación es clave para la formación en un país. ¿Por qué? Cuando las personas de un país, de un lugar, están educadas, van a tener una mejor calidad de vida y van a poder acceder a un empleo digno. Ujú. Y no solamente van a poder contratarse en alguna institución, sino que ellos mismos van a poder generar su propia fuente de trabajo y otras fuentes de trabajo. Por eso la inversión que hacen los países, lo que veíamos la semana pasada del PIB, la inversión que tiene el PIB de un país en la educación es clave. Mientras mejor formadas estén las personas de esos lugares, van a poder acceder a mejores fuentes de trabajo que les permitan ingresos para tener una buena calidad de vida. Y calidad de vida no solamente en el sentido económico, que si bien es importante para poder pues tener para lo básico, ¿verdad? Comida, una casa, vestido, educación y hasta diversión, porque los seres humanos pues también requerimos eso, sino que la forma en la que vamos a vivir cuando nosotros nos vamos preparando y nos vamos formando más, tiene un enfoque diferente. Eh, Decían, ¿no? Por ejemplo, veámoslo hasta en la alimentación. Cuando nosotros no tenemos mucha formación, ¿no? Una educación, eh, pues no hemos tenido acceso desafortunadamente a estos centros educativos, pues a lo mejor cuando yo preparo la comida y me siento a comer, no puedo comer a lo mejor una dieta balanceada, ¿no? Como a lo mejor pura carne o puras proteínas o no balanceo mi comida. Cuando a lo mejor tengo un poco más de acceso a la educación, pues voy viendo que mi comida tiene que ser balanceada, que no puedo o no debo comer pura carne porque me voy a enfermar, o puras, a lo mejor irme al otro extremo, ¿no? Puras verduras y carecer de proteínas porque también me va a enfermar esto. Entonces, cuando voy teniendo acceso a la educación, me doy cuenta de que debo de tener un plato saludable, debo de comer proteínas, frutas, verduras, legumbres, lácteos, que complementen toda mi alimentación y me permitan estar sano y fortalecer mi sistema inmune. Entonces vamos a ir viendo cómo hasta en detalles tan sencillos como nuestra forma de comer nos va a dar la educación. Y obviamente esto va a mejorar la calidad de vida. Si yo como sanamente, pues obviamente me voy a enfermar menos, voy a poder ser más productivo, me voy a sentir mejor, etcétera. Entonces, la educación es clave, es un punto muy importante. ¿Vamos bien hasta aquí, Astrid? Sí, maestra. Ok. En cuanto a la salud y la migración, pues vamos a ver que también hay un impacto importante, ¿verdad? Vamos a ver una definición que es la vulnerabilidad social. Para Barclay, él dice que la vulnerabilidad hace referencia a las características de una persona o un grupo en cuanto a su capacidad de anticipar, enfrentar, resistir o recobrarse de un evento negativo. Para Cáceres, es la desprotección de un grupo de personas cuando enfrentan daños potenciales a su salud, amenazas a la satisfacción de sus necesidades y violación a sus derechos humanos, por no contar con recursos personales, sociales o legales. Es una condición producida por la ausencia o limitación de recursos personales, familiares, comunitarios, sociales, económicos, y que, bueno, pues cuando se combinan estas características por diferentes elementos, ¿verdad? Las clases sociales, la biología, el contexto social, etcétera. ¿Qué significa? Bueno, pues la vulnerabilidad social es cuando estamos en alguna situación que pues va a atentar contra algún ámbito, ¿verdad? Importante en el desarrollo integral de la persona. Puede ser educativo, puede ser de salud, puede ser social. Por ejemplo, las comunidades de lugares muy alejados en nuestro país
son vulnerables en la educación, hay vulnerabilidad social. ¿Por qué? Porque hay niños que no tienen acceso a la educación, ¿no? Nosotros si vivimos en una ciudad, bueno, pues podemos encontrar una escuela, hasta a veces hasta caminando llegamos a la escuela o tomamos un camión y llegamos, ¿verdad? Pero estos niños no tienen acceso a una institución educativa así. Entonces, a veces tienen que caminar muchos kilómetros para llegar a la escuela o ya de plano mejor dejan de estudiar por no tener acceso a la educación, a estos planteles educativos. Entonces, es una desventaja que ellos van a tener por la situación en la que viven, por la lejanía, por su situación social, ¿no? Y que, bueno, pues los hace vulnerables. Entonces, es importante conocer esta parte porque pues vamos a ir viendo que eh, es importante, ¿no? Ir dando acceso sobre todo a la educación y a la salud en estos lugares, ¿no? Donde puede haber. Y que también podemos ser vulnerables hasta en la misma ciudad, donde quizá estamos cerca de un centro educativo, pero no tenemos acceso a él. Y entonces esto, bueno, pues nos hace vulnerables también en algún aspecto. En cuanto a la salud, bueno, pues vamos a ver que la salud es algo muy importante para una persona. Una persona sin salud, bueno, pues no puede desarrollarse de manera integral, ¿verdad? Si lo relacionamos con la movilidad social, pues va a tener un impacto importante. Esta gente que, por ejemplo, se va a Estados Unidos a buscar mejores condiciones de trabajo, pues a lo mejor tiene que trabajar como ilegal y bueno, al ser ilegal, pues no va a tener acceso a la salud, ¿no? Si se enferma, bueno, pues se tiene que atender en casa y no va a tener acceso a una institución que pueda brindarle eh, la atención pertinente, por ejemplo. Y que bueno, vamos a ver que sobre todo en los migrantes van a haber ciertas enfermedades que los van a atacar por las condiciones en las que se encuentran, ¿no? La tuberculosis, algunas enfermedades muy particulares por la situación en la que viven. ¿Qué pasa también con la gente que se queda, con estas familias que se quedan y que, bueno, pues vamos a ver algunos trastornos, sobre todo en la parte afectiva, la depresión, la ansiedad? Pues imagínate la situación en la que va a estar una esposa, donde se va su esposo a Estados Unidos, ¿no? Y entonces está preocupada de que le pase algo, de que lo detengan, de qué va a suceder con él, ¿no? Esta angustia, esta preocupación que finalmente también va deteriorando nuestra salud. ¿Qué pasa cuando, pues a veces los papás se van, ¿no? Este, pues quizá empieza a faltar el dinero en casa también y entonces la mamá sale a trabajar y los niños quedan desatendidos y entonces pues empiezan este consumo de drogas, del alcohol, ¿no? En los pequeños. Entonces vamos a ir viendo cómo la ausencia también de esta figura paterna, de estos papás que a lo mejor tienen que emigrar o que en ocasiones ya estamos viendo un fenómeno donde se va la mamá y el papá y se quedan los hijos solos con los abuelos. Y bueno, pues los abuelos los quieren mucho, pero pues finalmente necesitan ese acompañamiento de los padres, ¿no? Y pues vemos un resultado no solamente en la salud de estos pequeños, sino también en la sociedad, el impacto que ha tenido esta desatención a los pequeños, que a veces porque mamá o papá salen a trabajar, bueno, pues va generando, ¿no? Que no hay este acompañamiento con ellos. ¿Y qué va sucediendo? Que bueno, pues los niños empiezan a formar con otros elementos, con la televisión, con internet, etcétera, y que desafortunadamente no siempre los contenidos en estos sitios pues son los más recomendables para ellos, ¿no? Por ejemplo, los que somos papás, pues debemos de tener mucho cuidado qué programas de televisión ven, qué ven en internet, a qué están teniendo acceso. Hay que cuidar mucho también, pues, la integridad de nuestros pequeños. Y bueno, pues en la movilidad social se da con un mayor impacto. Y que vamos a ir viendo que si nosotros como padres
cuidamos a nuestros pequeños, los formamos con valores, ¿verdad? Atentos a la sensibilidad social, a esta vulnerabilidad social, el que nosotros, si podemos hacer algo también por estas personas que son vulnerables en cierta situación, pues finalmente vamos a tener una sociedad mucho más justa, participativa y vamos a poder vivir mejor. En cambio, si no atendemos la educación de nuestros pequeños, pues como nos menciona, ¿no? Pues se pueden dedicar a las drogas, al alcohol y eso pues los lleva generalmente a otro tipo de situaciones, ¿no? A la delincuencia. Y bueno, pues lo estamos viviendo en nuestros días, lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, también está en nuestras manos el ir transformando esto con estas acciones que están dentro de nuestras manos, ¿verdad? Bueno, el tránsito, tienen cierta vulnerabilidad estas personas que se van. ¿Por qué? Porque, bueno, pues en el camino les pueden pasar una serie de cosas terribles, ¿no? Se pone en riesgo la salud, lo que puede suceder cuando se cruza la frontera, que te detengan, que pues hasta pierdas la vida, ¿no? Mucha gente pasaba por los desiertos y bueno, eran abandonados por los que los iban llevando y la gente moría de hambre y de sed, literalmente. Entonces, también el tránsito, ahora también vemos pues problemas mucho más fuertes con la delincuencia, donde pues son eh, eh, afectados, ¿no? Por esta situación. El destino, pues es a donde llegan o quieren llegar los migrantes para, pues, buscar una mejor calidad de vida. ¿Qué pasa cuando llegan? La verdad es que se oye muy bonito este sueño americano, pero pues la realidad a veces es otra muy diferente. Eh, no sé, yo conozco gente que se ha ido a Estados Unidos legalmente con papeles, una empresa los contrata, hacen todos sus trámites, ¿no? Y bueno, pues se van con toda la parte legal. Y que desafortunadamente, pues les es muy difícil adaptarse porque pues sufren discriminación, ¿no? Extrañan mucho su tierra, su comida, su familia, todo lo que sucede con esta movilización. Entonces, imagínense todavía los que son ilegales, pues todo lo que se padece en estas circunstancias. Y bueno, pues vamos a ir viendo otro tema que es el de las compras inteligentes. ¿Qué es una compra inteligente? Bueno, pues una compra inteligente debe de incluir algunos elementos importantes. El primero es tener un presupuesto del producto que vamos a comprar. No sé si Astrid, tú te has fijado, ¿no? Por ejemplo, eh, las frutas y las verduras, ¿no? Yo, por ejemplo, si he hecho un comparativo donde ves y dices, bueno, pues para frutas y verduras tengo 400 pesos a la semana para comprar este producto en específico. Si me voy a lo mejor a un centro comercial grande, pues sí, la fruta y la verdura puede tener buena calidad, pero es muy cara, ¿no? Y entonces con los 400 pesos no me alcanza para lo que yo necesito en la semana y me gasto el doble, ¿no? 800. Pero me voy a lo mejor al mercado donde puedo encontrar también productos de buena calidad y que son mucho más económicos. Entonces veo primero el presupuesto. ¿Cuánto tengo para gastar en estos productos? En frutas y verduras. Bueno, 400 pesos a la semana. Para hacer una compra inteligente, tendría que comparar los precios en diferentes lugares. Y entonces dices, bueno, pues en el mercado el kilo de manzanas me cuesta 28 y en un centro comercial me cuesta 52. Pues obviamente me conviene más y comparo también la calidad, ¿no? Me conviene más en el mercado este producto. ¿Cómo voy a pagar? Si voy a pagar en efectivo, si voy a pagar con tarjeta, ¿cómo voy a pagar? A lo mejor si no tengo flujo de efectivo, es decir, dinero al momento, pues a lo mejor, aunque sea más caro en el centro comercial, pues ahí sí me van a aceptar la tarjeta. En el mercado, pues me van a recibir puro efectivo, ¿no?
Y entonces vamos a poder hacer un análisis con estos tres elementos. ¿Cuánto puedo gastar? Debo de saber cuánto voy a gastar en el producto. Voy a hacer un comparativo y cómo voy a pagar. Y entonces voy a determinar el impacto que tenga en mi presupuesto. Algo que será muy importante es un presupuesto y que yo les recomiendo mucho realizar, Astrid. ¿Cómo hago un presupuesto? Muy fácil. En una hoja de Excel, en un cuaderno cuadriculado, pues pones los ingresos que tienes a la semana, a la quincena, al mes. Y del otro lado, pues todos tus egresos. ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto gastas en agua, en luz, si pagas renta, en alimentación, en vestido, en transporte? A mí me ha funcionado mucho, por ejemplo, en un archivo de Excel, llevar todo lo que gasto. Así pague 10 pesos de propina, pague 50 pesos al que me lavó el coche, los garrafones de agua, todo lo voy anotando en esa hoja de Excel, ¿no? Todos los gastos que tengo. Y me ha ayudado mucho porque puedo identificar cuáles son los gastos hormiga, gastos que no son indispensables y que son significativos. Por ejemplo, ¿no? Yo me percaté que compraba el café en el Oxxo, ¿no? Todos los días. Y entonces, bueno, pues cuando me di cuenta a la semana y al mes de lo que yo gastaba de café, me di cuenta de que era un dinero que era una cantidad bastante significativa. ¿Qué hice? Bueno, pues ya mejor compro mi café, me compro una cafetera y entonces en lo que me visto, en lo que me arreglo, pues pongo mi cafetera y me llevo mi café, ¿no? Y entonces me pude dar cuenta de un ahorro significativo que pude hacer de un producto que realmente pues no requería. De vez en cuando me compro mi café, pues sí, ¿no? Como para cuando no me da tiempo o cuando se me antoja, pero pues pude identificar un gasto hormiga. Asimismo, nos vamos a dar cuenta de muchos gastos hormiga que hacemos y que realmente podríamos eh, nosotros eliminar de nuestros gastos. Ahora, ¿qué sucede, no? Con el crédito. Los créditos, pues, nos van a cobrar cierto interés por prestarnos el dinero, obviamente, ¿verdad? El que presta el dinero, pues, no lo va a hacer porque sea muy buena persona, sino porque va a tener un beneficio de este dinero que me están prestando. ¿Cómo se calculan los intereses? Hay dos tipos de intereses. Hay un interés que es un interés simple y hay otro que es un interés compuesto. El interés simple es solamente lo que me van a cobrar y el interés compuesto incluye, por ejemplo, si me prestaron 100 pesos, yo pago de interés 10 pesos, vamos a imaginarnos, ¿no? Entonces, el interés simple me va a ir cobrando sobre los 100 pesos el interés conforme pasa el tiempo. En cambio, el interés compuesto me va a cobrar 100 pesos, 110 el primer mes con los intereses, pero al siguiente mes me va a cobrar interés no sobre los 100 pesos que pedí, sino sobre los 110. Entonces ya voy a tener que pagar el segundo mes 124 pesos, es decir, 4 pesos más de los 10 que yo pagué el primer mes de interés. ¿Sí me explico, Astrid? Sí, es decir, como por ejemplo lo que sucede con la corrupción que hay en lo de los préstamos colombianos, tengo entendido, que es como que es un préstamo y sobre ese hay un interés y sobre ese hay otro interés y pues es una deuda enorme al final. Pues de hecho, es importante cuando nosotros pedimos un crédito, revisar cómo es el crédito, porque la mayor parte de los créditos no es interés simple, es un interés compuesto. Te van cobrando el interés sobre la nueva cantidad de lo que tú estás pagando. Esto que pasa en Colombia, bueno, pues a lo mejor es mucho más significativo por el sistema o la forma en la que lo están cobrando. Pero en general, la mayor parte de los créditos que están disponibles son créditos, intereses compuestos, es decir, te van cobrando el interés sobre las nuevas cantidades. Por eso la importancia de conocer cómo nos están cobrando el interés. Es muy interesante. Bueno,
Primero se calculan los intereses multiplicando el costo por la tasa de interés, ¿no? En este caso, por ejemplo, los 399 pesos que nos prestaron por el 6%. Recordemos que estos porcentajes, bueno, pues hay que ponerles el punto, ¿verdad? Para que podamos nosotros hacer la aplicación. En este caso, multiplicamos 399 por 0.06, que nos da 23.94, que es el interés que me van a cobrar por prestarme ese dinero. El resultado anterior corresponde al interés de un solo mes. El siguiente paso es multiplicar el resultado por el número de meses que tienes que pagarlo. Es decir, estos 23.94 pesos por los 12 meses, ¿verdad? Que me va a dar 287.28. Para obtener el costo total, debes de sumar lo que te prestaron más lo que te van a cobrar de intereses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo al final del año voy a pagar 686.28 pesos por los 399 pesos que me prestaron. Este es un interés simple, es decir, si yo voy a una institución bancaria y me dice, bueno, pues te van a cobrar el interés simple del 6%, bueno, pues esto es lo que voy a pagar. Hay que tener cuidado, esto que nos decías, Astrid, ¿no? Un muy buen ejemplo de estos bancos colombianos, de estos préstamos colombianos, que te dicen, bueno, pues yo te voy a cobrar en interés compuesto, es decir, estos 300, si nosotros sumamos si nosotros multiplicamos, vamos a hacerlo como ejercicio, los 399 más los 23.94, bueno, pues el primer mes ya tengo una deuda de 422.94, pero para el segundo mes yo te cobraría el 6%, o sea, 25.37 pesos más los 422.94, al segundo mes ya me debes 448.31 pesos. ¿Sí ves, Astrid? Ese es el interés compuesto. Entonces, cuando pedimos un crédito, será importante saber cómo se van a ir generando y cómo nos van a ir cobrando los intereses y cuánto vamos a pagar. Hay ocasiones en las que nos conviene pedir un crédito, ¿no? Porque pues quizá no tenemos el dinero completo. Por ejemplo, para una casa, pues sería muy complejo poder ahorrar $500,000 para comprar una casa, ¿no? A lo mejor me voy a tardar muchísimos años y cuando tenga los 500,000 pesos, pues la casa ya subió por la inflación y ahora cuesta 1,000,000 y ya no voy a poder comprar. En algunos casos, dependiendo, pues nos convendrá pagar tomar ese crédito para ir pagando, ¿no? Por ejemplo, nuestra casa, donde en lugar de pagar renta, pues le voy invirtiendo, voy pagando mi casa, que finalmente voy a pagar más interés, pero que quizá me conviene a largo plazo. Tendremos que evaluar lo que nosotros estamos pagando de acuerdo a lo que nos presta. El otro término que vamos a estar viendo es el del ahorro. ¿Qué es el ahorro? Astrid, ¿qué es para ti el ahorro? Pues es cuando destinamos una parte del presupuesto para guardarlo para alguna otra situación. Es decir, por ejemplo, como usted decía hace rato, si yo tengo usted lo hace en Excel, yo hago una lista, yo lo hago en mi cuaderno de todo lo que gasto en una semana, por ejemplo, y de ahí yo destino, por ejemplo, no sé, si yo gasto usualmente mucho en refresco y en mi familia yo ya detecté que todos los días compro un refresco y el refresco me cuesta 30 pesos, por ejemplo, y lo multiplico por los 30 días que tiene el mes, yo más o menos desperdicio poco más de 900 pesos al mes tan solo comprando refresco. Entonces, yo hago un ahorro cuando, por ejemplo, decido que ya no voy a comprar refresco todos los días, pero como no lo puedo dejar, pues voy a tomarlo solo los fines de semana. Entonces, ahí yo ya ahorré una cantidad de dinero que antes gastaba en otras cosas. Fíjate que muchas gracias, Astrid. El ejemplo se me hace muy interesante porque fíjate la cantidad de ahorro que ya puedes detectar, ¿no? Y que es un producto que finalmente también hace, consumirlo a diario, pues te haría daño a la salud, ¿no? Para la familia. Entonces, y que esta reflexión de decir, bueno, me gusta mucho y también pues quiero consumir los fines de semana. Pero fíjate el ahorro que podemos ir detectando.
Como bien mencionas, el ahorro es la cantidad del dinero que recibimos por nuestro trabajo, por el servicio que prestamos, por el trabajo que desempeñemos, le restamos lo que gastamos y lo que nos queda de remanente podíamos utilizarlo como un ahorro. Ahorita tú que dices del refresco, ¿no? Bueno, pues yo podría ahorrar a lo mejor quitándole los fines de semana 700 pesos. Bueno, pues esos 700 pesos los puedo ahorrar, ¿no? Los puedo utilizar para hacer un guardadito que en algún momento, si llega a haber alguna situación fuera de lo común, se nos descompuso la lavadora, se nos descompuso la licuadora, el horno de microondas, a lo mejor alguno de nuestros integrantes se enfermó del estómago o hay que ir al dentista, ya no tengo que pedir un préstamo para comprar una lavadora o una licuadora o pagar el dentista. Con ese dinero que yo fui acumulando mes con mes, pues ya tengo algo guardado para poder utilizarlo en alguna situación fuera de lo común, ¿no? Fuera de nuestros gastos mensuales que tenemos regularmente. Eso es el ahorro. La cultura del ahorro, desafortunadamente en nuestro país, no es muy no se promueve mucho. Sin embargo, es muy importante porque, bueno, pues imagínate, ¿no? Se te descompone la lavadora, vamos a imaginarnos. Y una lavadora andará en que te gusta 8,000 pesos. ¿Qué pasa? No tienes el dinero a lo mejor para sacarlo de tu sueldo del mes. Y entonces vas a una empresa donde te dan un crédito y en lugar de pagar 8,000 pesos por la lavadora, lo vas a pagar a 2 años y vas a pagar a lo mejor hasta el doble, ¿no? 16,000 pesos. Y eso va a descompensar a tus ingresos, a lo que a tu presupuesto mensual. Pero ¿qué pasa si tú lo fuiste ahorrando durante el año, ¿no? Estos 700 pesos que ahorraste en refresco, al año tú tendrás ahorrado alrededor de 8,400 pesos en un año, nada más de refresco. ¿Qué va a suceder? Que bueno, se te descompone la lavadora y tienes el efectivo en ese momento. Entonces vas, compras tu lavadora y pues en ese momento inviertes tu ahorro en la lavadora y no tuviste que pedir un préstamo y pagar el doble por ese producto. Entonces, vamos a ir viendo cómo también el ahorro nos ayuda para evitar costos a largo plazo. Este ahorro también lo podemos llevar a un nivel más alto, que es la inversión. La inversión es cuando ese dinero que tenemos guardado, pues no lo guardamos abajo del colchón o lo guardamos, no sé, ¿no? Donde se nos ocurre guardarlo en casa. Que bueno, pues puede ser un riesgo, ¿verdad? Que alguien se lo lleve o alguna situación. Lo podemos invertir en algunos otros medios. Hay, por ejemplo, acciones, las cuentas bancarias, etcétera. En este caso, lo importante de las inversiones es que lo que queremos es que demos nuestro dinero y obtengamos un beneficio adicional. Es decir, si yo metí mis 8,200 pesos que no sé este año, los invierto en algo que esos 8,200 pesos a lo mejor al siguiente año me dé beneficios y entonces se conviertan en 15,000 o en 18,000 pesos. ¿Qué es lo importante de la inversión? Ver que esa inversión que estamos haciendo nos pueda dar el beneficio del dinero que estamos, que la inflación no se coma el dinero que nosotros estamos invirtiendo. Ejemplo, yo tengo 8,000 pesos ahorita y los invierto en el banco, vamos a imaginarnos. El banco me dice que me va a dar el 2% de interés al año. Entonces, hacemos la cuenta, ¿no? 8 por 2, 16, 160. Vamos a ver, ¿no? 8,000 pesos. Vamos a hacerlo. 8,000 pesos por el 2% me van a dar, en teoría, ¿no? 160 al mes. Por 12 meses me van a estar dando 1,200 pesos al cabo de un año. Entonces, si yo quiero sacar mi dinero, el banco me va a dar 9,920 pesos al año. ¿Vamos bien hasta ahí, Astrid? Ahora, Sí, maestra. ¿qué es lo que yo tengo que ver en una inversión para que realmente sea rentable? Si yo
al paso del año, ¿me puedo seguir comprando mi lavadora con 9,920 pesos? Quiere decir que, bueno, pues si no gané, pues tampoco le perdí a mi dinero. Es el valor del tiempo, el valor del dinero en el tiempo. Pero si yo invertí mis 8,000 pesos y al año la lavadora cuesta 12,000 pesos, entonces no está bien invertido mi dinero. ¿Por qué? Porque no se está al menos recuperando lo que yo compraría con esa cantidad a través del tiempo. ¿Sí me expliqué? A veces es un poco enredoso. Entonces, en las Sí, inversiones maestra. es importante tomar esta parte en consideración. Y que nos ayudan, porque, bueno, pues, por ejemplo, hay gente que invierte en acciones, ¿no? La gente que tiene ya cantidades más fuertes y que puede dejar su dinero por años y que, bueno, pues va recuperando parte de esta inversión. La inversión también, fíjate el fenómeno que se da cuando yo tengo ahorro, ¿no? Por ejemplo, en el banco se lo presta a otra persona. Esa persona a lo mejor va a abrir un negocio y va a crear fuentes de trabajo. Entonces, cuando un pueblo también tiene esta cultura del ahorro, genera que dentro de la sociedad haya dinero que tenga a los empresarios o los emprendedores tengan acceso a préstamos no muy altos, donde, bueno, pues pueden también generar nuevas fuentes de trabajo. Y esto, bueno, pues moviliza la economía de un lugar y pues permite que la gente tenga una mejor calidad de vida. Es todo un circulito muy interesante, sobre todo en la parte económica. Bueno, ¿qué tareas tenemos? Vas a entregar la actividad integradora 3, que es a la universidad, así se llama, la actividad integradora 4, la mejor opción, la actividad formativa 3, migración, la actividad formativa 4, la movilidad. Se debe de entregar a más tardar el día 18 de abril, antes de las 23:55 horas. Algunas recomendaciones de acuerdo a las tareas que he estado revisando. Es importante que justifiquen mucho sus respuestas. O sea, no solamente decir, pues la movilidad es muy importante porque se puede prever cuántas escuelas se necesitan. No, realmente que ustedes puedan interpretar los resultados que están obteniendo, sobre todo para que puedan alcanzar el aprendizaje esperado. Sean muy descriptivos en sus reflexiones y en sus conclusiones. Es importante también en las actividades que les piden resultados, incluir cómo calcularon esos resultados. No solamente mencionar el resultado, porque aunque esté bien el resultado, si yo no veo cómo llegaron a ese resultado, pues lo que puedo interpretar es que no lo hicieron ustedes, ¿verdad? O que no supieron cómo hacerlo. Entonces va a ser muy importante que desglosen pues todos sus cálculos para poder observar cómo llegaron a ese resultado. Pues no sé, Astrid, si tengas alguna duda o alguna inquietud. Sí, profesora. En la Claro. actividad integradora 3, en el punto C, tengo duda en la pregunta que dice, ¿cuánto será el monto total que la universidad deberá solicitar en 3 años para la educación de cada estudiante? Mi pregunta en concreto es, ¿a qué se refiere? ¿Se va a calcular por la población estudiantil los 3 años? ¿O se va a calcular por cada estudiante por los 3 años? No, por la población estudiantil. Entonces, ok, sería por la población estudiantil. Sí. En la parte donde dice conclusión, que son los 5 renglones para los aspectos negativos y positivos de la migración, la movilidad, perdón, son 5 renglones para cada aspecto o 5 renglones en total de conclusión. Son 5 renglones en total. Ok, bueno, ese es de la actividad integradora 3. De la actividad integradora 4, la mejor opción, tengo duda con respecto a qué se coloca en el punto 1, si en el punto 2 la tabla pide incluir un apartado con el procedimiento. Dame un segundito para visualizar bien la tarea y que no y te dé yo la información específica. Dame un Sí, segundito.
No me deja entrar. Dame un segundo. La tarea 2, ¿verdad? Sí, Astrid, la 2. Es la actividad 4. Ok. Actividad 4. En la actividad 4 viene la tabla, ¿no? De cómo realizaste el cálculo. Ahora sí, tu duda es. Sí. Dice, por ejemplo, yo tengo la duda de qué vamos a colocar específicamente en el punto 1, cuando, por ejemplo, en el punto 2, la tabla pide que incluyamos un apartado con el procedimiento. Ok. O sea, el punto 1 se queda vacío, Sí. por ejemplo, y la siguiente duda que tengo es, por ejemplo, en la tabla o en Word, por ejemplo, no se puede tal cual hacer la tabla con el espacio adecuado. O sea, digamos que estaría muy angosto el espacio y no se podría poner adecuadamente el procedimiento. Es totalmente necesario que se explique así, o por ejemplo, se podrían hacer dos tablas, es decir, una tabla con el costo de la computadora y otro con lo de la impresora por mes y el total, y después ya digamos que en base a esos datos llenar la tabla de la actividad. Lo puedes hacer así, Astrid, si se te facilita. O bien hacer los espacios de la tabla, que vienen muy pequeños, hacerlos más grandes en Excel o en Word y que te van a permitir incluir ahí los cálculos. Y si no te cabe, bueno, pues anexa abajo los cálculos y pones el resultado. Sí, muchas gracias. Es que, por ejemplo, yo ya realicé mis dos actividades, no he enviado ninguna porque estaba esperando la sesión. Ah, pero, por ejemplo, sí tenía duda, por ejemplo, con respecto a la actividad integradora 4, ya que el espacio, digamos que en Excel uno se puede extender bastante y no pasa nada, pero cuando uno lo pasa a Word pierde totalmente el formato, y si uno lo trata de redimensionar al espacio de la hoja, al margen establecido que que le damos, pues realmente se pierde tal cual toda la información, porque quedan puntos donde es uno o dos números y ya baja el renglón. Y entonces pues siento que así pierde el formato del trabajo. Ok, la otra opción a lo mejor pues es más trabajo, pero copiar a lo mejor o hacerlo en Excel y copias tu tabla y la pegas en Excel. De Excel a Word sí te permite, como imagen sobre todo. Está bien, muchas ¿Vale? gracias. Pero como, vamos, lo importante es que esté la información. Bueno, Astrid, pues de mi parte sería todo. Te agradezco mucho tu asistencia y pues cualquier duda o cualquier inquietud, con mucho gusto quedo a tus órdenes. Muchas gracias, Que profesor. tengas muy buen día y cuídate mucho. Hasta luego. Gracias igualmente, hasta luego.